¿Qué harías si te despertaras en una casa donde los gritos del pasado aún resuenan por los pasillos? Hoy te llevamos a un recorrido aterrador por las casas más embrujadas del mundo, donde los relatos reales te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre lo paranormal. La casa embrujada de la Laurie. Si te interesan los lugares paranormales y disfrutas explorando lo sobrenatural, La Casa del Camión ofrece una historia cautivadora pero sombría, llena de violencia y leyendas fantasmales. Su papel en el programa de televisión American Horror Story no ha hecho más que aumentar la fascinación del público por este famoso lugar. Situada en el 1140 de Royal Street, esta residencia suele ser conocida simplemente como la Casa Encantada. La figura principal vinculada a su oscuro pasado es Madame Delphine, que en un principio era una mujer aparentemente amable y reservada. Las acusaciones sugieren que estuvo involucrada en la muerte de sus dos primeros maridos. Su tercer matrimonio estuvo marcado por la agitación tras la marcha de Louis Lalaurie, que aparentemente la llevó a la locura. Los informes afirman que sometió a sus esclavos e incluso a sus hijos a horribles abusos. Aunque la muerte de Madame Delphine sigue siendo un misterio después de que se fue de Nueva Orleans, sus retratos sugieren una presencia amenazante que uno preferiría evitar en un pasillo con poca luz. Los fenómenos fantasmales de la mansión suelen atribuirse al sufrimiento de los esclavos maltratados por Delphine. Muchos visitantes han informado haber oído débiles gemidos y pasos. Algunos de los que han estado cerca del lugar describen una energía negativa palpable que disuade a la gente de quedarse. Personalmente, no soy fanático de las películas de terror, y saber que algunos de estos lugares aterradores están basados en sitios de la vida real me hace aún menos inclinado a verlas. Imagínese descubrir que su hogar de hace mucho tiempo alguna vez fue escenario de horrores de la vida real. Prefiero mantenerme alejado. La Casa del Asesinato con Hacha de Villisca. Ubicada en una calle tranquila en Villisca, Iowa, esta casa es famosa por los asesinatos con hacha que se cobraron 8 vidas. El 10 de junio de 1912, el brutal crimen se desarrolló mientras las víctimas dormían, dejando un rastro fantasmal. El asesinato conmocionó a toda la ciudad, interrumpiendo sus noches mientras los periodistas se apresuraban a buscar detalles. A pesar del paso de más de un siglo, el misterio sigue sin resolverse. El perpetrador nunca fue atrapado ni juzgado, y es probable que nunca se sepa la verdad de esa noche. En 1994, Darwin y Martha Lynn compraron la casa con la intención de restaurarla a su estado anterior a los trágicos asesinatos de Joabie Moore y su familia. Desde entonces, la casa ha aparecido en numerosos libros y películas. Hoy en día, siguen circulando teorías sobre el crimen y muchos visitantes encuentran la casa bastante inquietante. Su aspecto inquietante parece servir como elemento disuasorio. Se cree que los espíritus de las 8 víctimas permanecen en ella y sus almas inquietas guardan los secretos de esa terrible noche. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. La Finca Montecristo. La Finca Montecristo es famosa por sus espeluznantes sucesos relacionados con la violenta historia del lugar. Desde que Christopher William Crowley fue el propietario de la tierra a fines del siglo XIX, se han desarrollado allí varios eventos trágicos. Entre las tragedias, una criada cayó y murió desde el balcón. Un mozo de cuadra murió en un incendio mientras dormía. Y Harold, un hombre discapacitado mental, estuvo confinado en la cabaña del cuidador durante 40 años. Harold fue encontrado acurrucado a los pies de su madre fallecida y murió poco después de ser ingresado en una institución mental. Estas trágicas historias han dejado en el recuerdo a espíritus que se cree que rondan la propiedad. Los visitantes han informado haber visto a una mujer vestida con ropa de la época caminando por la galería, que se cree que es la criada. Otros piensan que el fantasma del mozo de cuadra quemado ronda la cochera. También se dice que el espíritu de Harold deambula por los terrenos, y muchos oyen el inquietante sonido de las cadenas tintineando cuando su presencia se acerca. Rose Hall, Jamaica. Encaramada en una exuberante ladera en St. James,
Jamaica, Rose Hall es una sorprendente mansión blanca de 3 pisos que inicialmente puede parecer espeluznante, pero en general es una vista impresionante. Esta gran casa alguna vez fue la residencia de la famosa Annie Palmer, más conocida como la Bruja Blanca de Jamaica. Construida a fines del siglo XVIII, Rose Hall se encuentra en una colina con vista al mar Caribe. Originalmente se llamaba la Casa del Calendario debido a sus 365 ventanas, 52 puertas y 12 habitaciones. La historia de Rose Hall tomó un giro oscuro en 1746 cuando Henry Fanning, un inglés, compró la propiedad de 290 acres para construir una casa para su futura esposa, Rosa Kelly, una inmigrante irlandesa. Fanning y Rosa se casaron en 1747, pero él murió unos meses después. Rosa se casó varias veces, pero no tuvo hijos. Dejó la propiedad a John Rose Palmer, el hijo de su último marido. Palmer se casó con la infame Annie Palmer, una mujer con una reputación oscura. Annie practicaba el vudú, tomó esclavas como amantes e incluso mató a su marido John. Su vida estuvo marcada por horribles actos de tortura y asesinato. Según los visitantes, el fantasma de Annie Palmer todavía ronda el Rose Hall. Fantasmas en la Casa Blanca. El número 1600 de Pennsylvania Avenue, sede de la Casa Blanca, es posiblemente el lugar embrujado más famoso de los Estados Unidos. A lo largo de los años, numerosos miembros del personal han reportado experiencias paranormales dentro de sus históricos muros, desde sonidos inexplicables hasta avistamientos de apariciones fantasmales. La Casa Blanca, testigo de siglos de historia americana, ha acumulado una considerable reputación de actividad sobrenatural. Aunque los presidentes más recientes han sido discretos sobre el tema, la larga historia de muertes y asesinatos presidenciales ha convertido las apariciones en un tema recurrente en los pasillos del poder. Se especula que las experiencias de quienes ocupan la oficina oval son particularmente intensas, dada la inmensa responsabilidad que conlleva el cargo y el peso del legado histórico que heredan. La energía acumulada de decisiones trascendentales y momentos cruciales parece impregnar cada rincón de este icónico edificio. Los aspirantes a la presidencia harían bien en considerar este aspecto menos convencional al contemplar asumir un papel tan cargado de historia, a menudo trágica. El despacho oval, en particular, se dice que es un foco de actividad paranormal, con informes de figuras espectrales de antiguos presidentes que aparecen en momentos de crisis nacional. Algunos miembros del personal han relatado sentir una presencia invisible observándolos mientras trabajan hasta altas horas de la noche. Es de esperar que los futuros líderes de la nación no solo eviten los destinos sombríos que enfrentaron algunos de sus predecesores, sino que también encuentren una forma de coexistir con los supuestos residentes espectrales de la Casa Blanca. Quizás, en lugar de temer estas manifestaciones, puedan verlas como un recordatorio tangible de la gravedad de su cargo y la importancia de sus decisiones para el futuro de la nación. El fantasma Hmong. Una historia de traición y apariciones. En lo profundo de Hamhong, Taiwán, la mansión Liu se alza como una pesadilla con enredaderas trepando por sus paredes. Abandonada desde los años 50, cuando la familia desapareció misteriosamente tras un escándalo, la criada tuvo una aventura con el patriarca. Cuando su esposa lo descubrió, la criada apareció ahogada en el pozo de la mansión. Su espíritu, dicen, nunca partió. El pozo permanece estancado, con supuestas cenizas flotando en sus aguas oscuras. Soldados cercanos reportan encuentros paranormales, ruidos inexplicables, luces y lamentos de mujer. Aunque la mansión atrae a cazadores de fantasmas, pocos resisten mucho tiempo. Irónicamente, una acogedora cafetería funciona ahora junto a uno de los sitios más embrujados de Taiwán, un recordatorio de cómo los vivos siempre encuentran forma de beneficiarse de los muertos. La casa del sufrimiento de un científico. Encaramada en los escarpados acantilados de Nuevo León, México, se alza imponente una inquietante estructura la Casa del Dolor. ¿Quién la construyó? ¿Por qué se encuentra tan aislada?
Las respuestas son más extrañas de lo esperado. En 1955, el científico Eduardo Aguirre Peña encargó la mansión, alegando que necesitaba soledad para una investigación crucial, aunque nunca reveló su naturaleza. Cuando él y su familia se mudaron 5 años después, lo que debería haber sido un remanso de paz se convirtió en una pesadilla. Pronto se extendieron historias escalofriantes. Los lugareños reportaron gritos espeluznantes que resonaban en la ladera de la montaña. Muchos temían que Eduardo se hubiera vuelto loco. ¿Corría peligro su familia? La verdad era aún más oscura. Eduardo se infectó deliberadamente con pinta, una enfermedad tropical rara y agonizante, para estudiar sus efectos de primera mano. La infección le causó llagas insoportables, y si esos gritos eran suyos, el sufrimiento era inimaginable. Aunque sobrevivió, la casa fue abandonada a su suerte. Quizás los recuerdos del dolor fueron demasiado. Para la década de 1980, hubo planes para convertirla en un museo, pero nunca se materializaron. Hoy, la mansión es un cascarón desmoronado que solo atrae a cazadores de fantasmas y amantes de las emociones fuertes. Sin embargo, una pregunta: ¿por qué Eduardo se marchó? ¿Fue el tormento lo que lo obligó a irse? ¿O descubrió algo mucho peor? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que no volveré a entrar en la casa del dolor pronto. Hospital Encantado. El oscuro pasado del Hospital New Park. Los hospitales son inquietantes incluso cuando están en funcionamiento. Fríos, estériles y llenos de preocupaciones susurradas. ¿Pero uno abandonado? Eso es propio de pesadillas. En lo profundo de Liverpool, Inglaterra, el Hospital New Park se alza como una reliquia de sufrimiento tan oscura que incluso los cazadores de fantasmas dudan en entrar. Su historia comienza en 1874, no como hospital, sino como orfanato. Como muchas instituciones de la época victoriana, era un lugar severo. La disciplina era cruel y el ático guardaba un secreto inquietante. Armarios apenas lo suficientemente grandes como para encerrar a un niño. Para 1954, el orfanato cerró y el edificio se convirtió en un hospital psiquiátrico. Durante décadas, albergó a los pacientes más problemáticos de la ciudad. Luego, en 1992, un manicomio cercano cerró sus puertas y toda su población fue trasladada a New Park. Superpoblado y caótico, el centro no daba abasto. Para 1997, cerró sus puertas definitivamente. Pero algo o alguien permaneció. Desde su abandono, New Park se ha ganado una reputación escalofriante. Investigadores paranormales reportan susurros que resuenan por los pasillos, pasos en pasillos vacíos y figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. La mansión Manequín, una casa de muñecas en movimiento. Las muñecas son espeluznantes, los maniquíes son aún peores. Así que cuando la casa de John Lawson comenzó a llamar la atención por su extraña exhibición de figuras realistas, la gente tenía preguntas. Esta inquietante casa, ubicada en el tranquilo pueblo de New Hamburg, Nueva York, ha sido testigo de más tragedias que la mayoría. Y, sin embargo, a pesar de todos los desastres, la casa en sí se ha mantenido intacta, casi como si estuviera destinada a estar allí. El primer desastre ocurrió en 1871, cuando un tren descarriló y se produjo una enorme explosión a solo 60 metros de distancia. Se perdieron muchas vidas, pero la casa de John Lawson permaneció completamente intacta. Luego, en 1877, un incendio devastador arrasó el pueblo, consumiendo todo a su paso, excepto, una vez más, la casa.
Ya fuera por suerte o por algo más antinatural, sobrevivió cuando nada más lo hizo. Luego, en 2016, las cosas se volvieron aún más extrañas. De la noche a la mañana, comenzaron a aparecer maniquíes en el porche. Vestidos con ropa antigua, sus ojos sin vida miraban fijamente la calle vacía. Un día posaban en mecedoras, con las manos de plástico apoyadas en el regazo. Al siguiente, estaban en una posición diferente, con la cabeza ladeada y los brazos en alto, como si estuvieran conversando. Sin embargo, nadie vio a nadie moverlos. Los rumores se descontrolaron. Algunos creían que los maniquíes estaban poseídos, animados por las almas de quienes perecieron en las tragedias del pueblo. Otros pensaban que se trataba de una elaborada broma, aunque la dedicación necesaria para mantenerla parecía obsesiva. La Casa de las Brujas. En la comuna italiana de Coronova, junto al lago de Como, se alza la Casa de la Estrega, Casa de las Brujas. Construida en 1857 para el conde Félix, oficial de la Guardia Nacional Italiana, la mansión fue testigo de eventos perturbadores desde su inicio. El arquitecto murió antes de completarla, y en 1862, la esposa del conde fue encontrada mutá y su hija desapareció sin dejar rastro. Algunos culparon a un asaltante, otros señalaron a la propia hija. La familia Day abandonó la propiedad durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la mansión deteriorada ha sido objeto de rumores sobre rituales ocultistas. Los exploradores urbanos que se aventuran en su interior reportan una inquietante sensación de presencias invisibles que los observan y siguen sus pasos. Aunque abandonada, la Casa de las Brujas parece estar lejos de vacía. Los fantasmas de Monte Cristo Homestead. En la tranquila ciudad de Yunnan, Australia, la finca Monte Cristo se alza como uno de los lugares más embrujados del mundo. Su oscuro pasado está lleno de tragedias, dejando tras de sí espíritus inquietos que muchos creen que todavía deambulan por los terrenos. Desde que Christopher William Crowley construyó la casa a finales del siglo XIX, varios acontecimientos horribles han marcado la propiedad. Una criada cayó trágicamente del balcón y murió. Un mozo de cuadra pereció en un incendio mientras dormía. Quizás lo más escalofriante sea la historia de Harold, un hombre con discapacidad mental confinado en la cabaña del cuidador durante 40 años. Fue encontrado acurrucado junto a su madre fallecida y falleció poco después de ser enviado a una institución. Estas tragedias han dado forma a las leyendas fantasmales de la finca. Los visitantes afirman ver a una mujer con ropa tradicional caminando por el balcón, que se cree que es la criada. Otros oyen el inquietante tintineo de las cadenas, un recuerdo inquietante de la trágica vida de Harold. Las sombras de Montecristo están vivas con su escalofriante pasado. Ahora bien, aquí tenemos un misterio escalofriante. Este inquietante edificio parece haberse derretido sobre sí mismo, como si alguna fuerza sobrenatural hubiera deformado su estructura. Los lugareños afirman que está maldito. Se habla de ruidos extraños y de figuras fantasmales que se ven por la noche. ¿Se trata de una descomposición natural, una actividad paranormal o de un elaborado engaño? ¿Qué opinas? El embrujo de Amityville. La casa de Amityville en Nueva York es uno de los lugares embrujados más infames del mundo. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y hermanos mientras dormían, alegando influencias demoníacas. Un detalle inquietante: nadie oyó los disparos del rifle. Un año después, la familia Lutz huyó de la casa tras 28 días, reportando fenómenos inexplicables como objetos voladores y voces demoníacas. Aunque algunos cuestionan estos relatos paranormales que inspiraron libros y películas, la siniestra energía de la casa persiste, atrayendo a curiosos visitantes hasta hoy. La casa de Dean, construida en 1906.
Dean House, en Calgary, Canadá, está llena de historias inquietantes y tragedias. Originalmente hogar de Richard Burton Dean, superintendente de la Real Policía Montada del Noroeste, la casa ha sido testigo de eventos escalofriantes a lo largo de las décadas. Fallecimientos inexplicables y autolesiones confirmadas le han dado a Dean House su reputación de lugar embrujado. Las historias incluyen un hombre empujado por las escaleras por una fuerza invisible, un tiro fatal en el porche y el final trágico de un minero en el ático, un amante desconsolado y una chica que saltó al río Bow. Los visitantes a menudo relatan sucesos extraños, desde teléfonos desconectados que suenan hasta sillas que se mueven solas. Risas fantasmales, pisadas pesadas y el persistente aroma a tabaco hacen de Dean House un lugar inolvidable e innegablemente hogareño. Inquietante. La maldición de Rose Hall. En una exuberante ladera en St. James, Jamaica, se encuentra la majestuosa Rose Hall, una gran mansión blanca con vista al mar Caribe. Si bien su belleza cautiva a los visitantes, su oscura historia los deja atormentados. Esta finca del siglo XVIII, alguna vez llamada la Casa del Calendario por sus 365 ventanas, 52 puertas y 12 habitaciones, se volvió tristemente famosa por ser el hogar de Annie Palmer, la bruja blanca de Jamaica. La historia comenzó en 1746, cuando Henry Fanning, un inglés, compró el terreno para construir una casa para su novia, Rosa Kelly. La felicidad fue breve. Tras el fallecimiento temprano de Fanning, Rosa se casó varias veces antes de dejar la finca a su hijastro, John Rose Palmer. Este se casó con Annie Palmer, practicante de vudú, quien según los rumores asesinó a su esposo y a otros que la desafiaron, además de tomar esclavos como amantes. Sus actos crueles la convirtieron en una figura temida. Hoy, los visitantes de Rose Hall reportan ver apariciones, oír susurros y presenciar sombras nocturnas, convirtiendo esta bella mansión en uno de los lugares más embrujados del mundo. La maldición de Axe Murder House. En la tranquila ciudad de Villisca, Iowa, una pequeña casa blanca esconde un pasado espantoso. El 10 de junio de 1912, esta modesta casa se convirtió en el escenario de un crimen brutal que dejó a 8 personas muertas mientras dormían. Los asesinatos de Axe en Villisca conmocionaron a la nación y provocaron oleadas de miedo en la ciudad mientras los periodistas se apresuraban a descubrir los detalles. Más de un siglo después, el misterio sigue sin resolverse. La identidad del asesino aún se desconoce y los escalofriantes acontecimientos de esa noche siguen siendo un misterio inquietante. En 1994, Darwin y Martha Lynn compraron la casa, restaurándola cuidadosamente a su estado de 1912, preservando el inquietante legado de la familia Moore y su trágico destino. Hoy, la casa atrae a visitantes de todo el mundo. Se dice que su atmósfera inquietante transmite la energía inquieta de las víctimas, cuyos espíritus guardan los secretos de esa terrible noche. Para aquellos lo suficientemente valientes como para visitarla, el Hacha de Villisca puede ser un encuentro escalofriante con historias ocultas en las sombras. Fantasmas de la Casa Blanca. 1600, Pennsylvania Avenue, es más que la sede del poder estadounidense. Es un foco de historias de fantasmas. A lo largo de los años, el personal de la Casa Blanca ha informado de encuentros espeluznantes, desde sonidos inexplicables hasta apariciones que deambulan por los pasillos. La larga historia del edificio, marcada por los fallecimientos y asesinatos presidenciales, alimenta su reputación de embrujado. El fantasma de Abraham Lincoln es el más famoso, con avistamientos en su antiguo dormitorio que dejaron helados a los visitantes y al personal. Si bien los líderes recientes como Donald Trump no han hablado mucho sobre apariciones fantasmales, el peso de la historia dentro de estas paredes es innegable. Para quienes ingresan a esta residencia icónica, no son solo las presiones del liderazgo a las que se enfrentan. Algunos dicen que los espíritus del pasado también pueden estar observando Dean House construida. En 1906, Dean House fue utilizada principalmente por Richard Burton Dean,
el superintendente de la Real Policía Montada del Noroeste. Desde su construcción hasta la partida de Dean en 1930, la casa fue testigo de numerosas muertes espantosas y no verificadas. Las historias incluyen un hombre que fue empujado por las escaleras por una fuerza invisible, otro disparo en el porche y 3 suicidios confirmados. Estos suicidios incluyen un niño pequeño encontrado en el armario del ático, un amante del día de San Valentín que terminó con su vida y una niña que saltó desde una ventana del segundo piso al río Bow. Debido a su escalofriante historia, Dean House se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Canadá. Los visitantes a menudo informan de sucesos inquietantes, como teléfonos que suenan sin estar enchufados y sillas que se mueven solas. Otras experiencias espeluznantes incluyen oír risas, pisadas pesadas y un fuerte olor a tabaco. Castillo Hermitage. Construido alrededor de 1300, el Castillo Hermitage se encuentra a orillas de un río en Liddesdale. Tiene más aspecto de fortaleza que de encanto y desprende un aire imponente. Esta apariencia imponente lleva a algunos a creer que el castillo podría estar embrujado. Se dice que 2 espíritus principales habitan el castillo. El primero es Sir Alexander Ramsay, sheriff de Teviotdale. En el siglo XIV, Ramsay cayó en desgracia ante Sir William Douglas, el caballero de Liddesdale. A pesar de ser aliados, Douglas encarceló a Ramsay en la mazmorra del castillo, donde lo dejaron morir de hambre. El segundo fantasma pertenece supuestamente a Lord Solas, también conocido como Bad William. Tuvo un final espantoso cuando los habitantes del pueblo lo hirvieron en un caldero. Se dice que lo atraparon practicando magia oscura y utilizando niños pequeños en sus rituales antes de asesinarlos. Si las leyendas son ciertas, su destino fue bien merecido. Se dice que su espíritu ronda el castillo, a menudo acompañado por los sonidos de los niños a los que atormentaba. Amityville. El caso de Amityville es, sin duda alguna, uno de los fenómenos paranormales más ampliamente documentados y discutidos en la historia moderna. La notoriedad de este suceso ha dado lugar a una extensa producción de material, incluyendo numerosos libros, documentales detallados y adaptaciones cinematográficas que exploran en profundidad los trágicos asesinatos de la familia DeFeo y los supuestos eventos sobrenaturales que siguieron. La noche del 13 de noviembre de 1974 marcó el inicio de esta oscura saga cuando Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor de la familia DeFeo, cometió un acto de violencia inimaginable. En un arrebato de locura, DeFeo disparó y acabó con la vida de sus padres y sus 4 hermanos mientras estos dormían plácidamente en sus camas. Lo que hace este crimen aún más perturbador es la afirmación de DeFeo de que se sorprendió al descubrir los cuerpos al día siguiente, como si no hubiera sido él el perpetrador de tan horrendo acto. A pesar de haber sido condenado por estos asesinatos, DeFeo ha mantenido una postura enigmática a lo largo de los años. Continúa negando vehementemente su participación directa en los crímenes, atribuyendo estos actos a misteriosas influencias demoníacas. Esta afirmación ha alimentado numerosas teorías conspirativas y especulaciones sobre la naturaleza sobrenatural del evento. Los defensores de la teoría paranormal destacan aspectos intrigantes del caso. El rifle de DeFeo, conocido por su sonido potente, no fue escuchado por los vecinos esa noche, lo que ha llevado a especulaciones sobre fuerzas sobrenaturales. Tras la condena de DeFeo, la historia de la casa continuó. La familia Lutz se mudó al año siguiente, sin conocer los horrores ocurridos allí. Su estancia fue breve y perturbadora. Los Lutz abandonaron la casa después de 28 días, alegando haber experimentado fenómenos paranormales. Reportaron ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y voces demoníacas que ordenaban a los sacerdotes abandonar la propiedad durante intentos de bendecirla. Su última noche fue tan aterradora que se negaron a describirla en detalle. Si bien es cierto que la veracidad de estas afirmaciones ha sido objeto de intenso debate y escepticismo, la violenta y trágica historia de la casa ha llevado a muchos a creer que las almas atormentadas de las víctimas de los DeFeo podrían permanecer atrapadas entre sus paredes.
La idea de que los espíritus de aquellos que sufrieron una muerte violenta puedan quedar ligados al lugar de su fallecimiento es un concepto recurrente en el folclore y las creencias paranormales, y la casa de Amityville parece encajar perfectamente en este paradigma. El caso de Amityville sigue siendo un tema de fascinación para investigadores paranormales, escépticos y el público en general. Independientemente de la veracidad de los eventos sobrenaturales reportados, la tragedia real que tuvo lugar en esa casa y el impacto duradero que ha tenido en la cultura popular son innegables. La historia de Amityville sirve como un recordatorio sombrío de cómo los actos de violencia pueden dejar una huella indeleble en un lugar, transformándolo en un símbolo de terror y misterio que perdura a través de las generaciones. Blickling Hall. Blickling Hall es una finca sorprendente con una historia que se remonta a siglos atrás. Originalmente propiedad de Sir John Fastolf de Caister, la tenencia de la finca bajo su mando terminó alrededor de 1459. Más tarde, pasó a ser propiedad de Sir Thomas y Elizabeth Boleyn, quienes residieron allí desde 1499 hasta 1505. La familia Boleyn dejó una huella significativa en Blickling Hall. Se cree que sus hijos, incluidos Mary, George y Anne, que más tarde se convertirían en la infame reina Ana Bolena, nacieron en este mismo lugar. La estructura actual de Blickling Hall está construida sobre los cimientos de la casa original de la familia Boleyn. A lo largo de los años, la finca cambió de manos varias veces antes de que la adquiriera el National Trust en 1962, abriendo sus puertas al público por primera vez. La larga historia de la mansión y sus ilustres residentes pasados contribuyen a su rico tapiz de historias fantasmales. Entre las más famosas se encuentra la aparición de Ana Bolena. La leyenda dice que su espíritu deambula por los pasillos vestida de blanco y llevando su propia cabeza cortada. Se dice que su carruaje espectral es tirado por caballos sin cabeza y asistido por jinetes sin cabeza, una imagen inquietante que se suma a la reputación fantasmal de la mansión. Además, se rumorea que el padre de Ana, Sir Thomas Boleyn, también ronda la finca y también lleva su cabeza cortada como símbolo de sus fechorías pasadas. Más allá de los fantasmas de Berlín, la mansión Blickling también es conocida por otros sucesos sobrenaturales. Los visitantes han informado de ruidos extraños, incluidos pasos y susurros inexplicables. Se dice que la biblioteca de la finca, en particular, es un foco de actividad paranormal, y algunos afirman haber visto figuras oscuras y experimentado caídas repentinas e inexplicables de la temperatura. La historia de la sala se enriquece aún más por sus conexiones con el tejido político y social más amplio de Inglaterra. Durante la Guerra Civil Inglesa, la sala Blickling se utilizó como cuartel para soldados, lo que añadió otra capa de importancia histórica a su ya legendario pasado. Su papel como puesto militar temporal puede haber contribuido a su reputación de lugar encantado. Berkeley Square, Londres. Considerada como la casa más embrujada de Londres, 50 Berkeley Square es actualmente el hogar de la librería Max Brooks. A pesar de su papel actual como espacio comercial, la reputación de embrujado del edificio sigue generando intriga y especulación. Construido a principios del siglo XVIII por el arquitecto William Kent, 50 Berkeley Square ha sido el hogar de varias figuras notables. Entre ellos, el diputado George Canning y el enigmático señor Myers, cuyo tiempo en la casa está envuelto en misterio. Canning fue una figura política prominente y el futuro primer ministro, mientras que las actividades del señor Myers en la residencia siguen estando menos documentadas. Pero igualmente intrigante, la característica más infame de la casa es su ático, que se ha ganado la reputación de estar particularmente embrujado. La historia cuenta que el ático es el lugar de descanso del espíritu de una joven que se vida saltando desde el piso superior. Se dice que el trágico final de esta joven, que supuestamente fue resultado de graves abusos por parte de su tío, contribuye a los sucesos sobrenaturales relatados por quienes se aventuraron a entrar en el ático. Los visitantes y antiguos ocupantes han relatado una variedad de experiencias inquietantes. La frase «muerto de miedo» tiene una conexión literal aquí,
ya que hay registros de 2 personas que murieron en circunstancias misteriosas durante su estancia en la propiedad. Estos incidentes se suman a la inquietante reputación del edificio, lo que sugiere que el miedo inducido por la atmósfera embrujada podría haber jugado un papel en estos trágicos eventos. Además, los fenómenos inquietantes de la casa se extienden más allá del ático. La gente ha informado de haber oído ruidos inexplicables, como pasos y susurros, y de haber presenciado apariciones extrañas. La atmósfera de la casa se describe a menudo como pesada y opresiva, lo que podría contribuir a las experiencias inquietantes relatadas por los visitantes. A pesar de la falta de pruebas concretas que vinculen estos sucesos sobrenaturales con eventos específicos, las historias que rodean al 50 de Berkeley Square han consolidado su lugar como uno de los lugares más embrujados de Londres. La oscura historia de la casa y las trágicas historias asociadas a ella siguen fascinando y asustando a quienes son lo suficientemente valientes como para explorar su salón encantado. Sanatorio Durán, el hospital más embrujado de Costa Rica. Enclavado en las brumosas colinas de Costa Rica, el Sanatorio Durán se alza como un recordatorio desmoronado tanto de la ambición médica como de la trágica pérdida. Lo que comenzó como el intento desesperado de un médico por salvar a su hija se convirtió en uno de los lugares más embrujados del país. En 1918, el doctor Carlos Durán Cartin fundó el hospital con la esperanza de curar la tuberculosis. Su propia hija había sido víctima de la enfermedad y él creía que un sanatorio aislado podría salvarla. Pero a pesar de sus esfuerzos, no sobrevivió. El hospital continuó funcionando durante décadas, atendiendo a pacientes con tuberculosis y enfermedades mentales. Las monjas atendían las instalaciones, dedicando sus vidas a los enfermos. Sin embargo, sus muros fueron testigos del inmenso sufrimiento de innumerables pacientes que sucumbían a la enfermedad. Para la década de 1960, la medicina moderna redujo la necesidad de este tipo de hospitales. El edificio se convirtió en un orfanato y luego en una prisión. Pero en la década de 1970, un volcán cercano entró en erupción, dañando gravemente la estructura. Estaba abandonado, al menos físicamente. Los lugareños insisten en que su pasado perdura. Figuras sombrías se mueven por pasillos vacíos. Voces incorpóreas susurran en el silencio. Y algunos afirman haber capturado evidencia fotográfica de fantasmas. Un periódico costarricense incluso publicó una imagen inquietante. Una figura espectral de pie al final de un pasillo. ¿Era una prueba de lo sobrenatural? ¿O solo un juego de luces y sombras? Una cosa es segura. El Sanatorio Durán puede estar abandonado, pero no está vacío. La mansión del demonio. Una casa que mata. Algunas casas prometen comodidad y escape, otras solo terror. En lo profundo del norte del estado de Nueva York, una finca abandonada se alza con una reputación más oscura que sus desgastados muros de piedra. Oficialmente se llama Villalobo Torcido, pero la mayoría de la gente la conoce por otro nombre, la Mansión del Demonio. Su historia comienza en 1894, cuando William O. Wolfe construyó la casa como un lujoso refugio vacacional. Se suponía que sería el refugio soñado de su familia. En cambio, se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. Antes de que pudiera siquiera entrar, la esposa de Wolfe sufrió un infarto fatal. Afligido pero decidido, siguió adelante y se mudó solo, quizás con la esperanza de que el tiempo que pasara en su nuevo hogar aliviara su dolor. Pero después de solo una noche, él también murió. Causar otro infarto repentino. 2 mutés de la misma manera en el mismo lugar. ¿Una coincidencia extraña? ¿O algo mucho más siniestro? La casa pasó al hijo de Wolfe.
Pero el destino no había terminado de asestar golpes a la familia. La Gran Depresión golpeó con fuerza y para 1930 se vio obligado a vender la propiedad. Lo que sucedió después solo agravó su sombría leyenda. Los contratistas entraron, despojaron la mansión de sus puertas y ventanas y luego la abandonaron. Durante 70 años, la otrora elegante villa permaneció vacía, con su inquietante silueta recortada contra el cielo como una advertencia. A pesar de los múltiples intentos de venderla, ningún comprador se atrevió a correr el riesgo. Algunos decían que la casa estaba maldita, el Silent Hill de la vida real. Un pueblo devorado por el fuego. Un pueblo cubierto de ceniza, con las calles abiertas, el humo elevándose del suelo. Suena a pesadilla, pero para Centralia, Pensilvania, es la realidad. Si has jugado a Silent Hill, habrás visto la inquietante niebla. Un pueblo envuelto en la niebla que se siente abandonado, pero no completamente vacío. La inspiración de la vida real, un lugar que lleva ardiendo más de 60 años. Comenzó en 1962 con un plan sencillo. El vertido ilegal era un problema, así que las autoridades crearon un vertedero. Cuando fue necesario despejarlo, quemaron la basura. El fuego se apagó, o eso creían. Días después, las llamas volvieron. Una vez más, las autoridades excavaron más a fondo y descubrieron su terrible error. Una abertura oculta en el vertedero conducía a minas de carbón bajo el pueblo. El fuego se había infiltrado en las vetas de carbón, provocando un infierno subterráneo imparable. Al principio, los residentes intentaron quedarse, pero el fuego tenía otros planes. Gases venenosos se filtraron en las casas. Los árboles se marchitaron, las carreteras se derrumbaron. La gota que colmó el vaso llegó en 1981, cuando un niño de 12 años casi cae en un socavón de 45 metros. Apenas sobrevivió. La Dama Morena de Raynham Hall. Si existen los fantasmas, pocos son tan famosos o aterradores como la Dama Morena de Raynham Hall. Esta mansión inglesa en Norfolk se ha mantenido en pie durante siglos. Pero su leyenda estalló en 1936, cuando la revista Country Life publicó una fotografía escalofriante. La imagen mostraba una figura espectral brillante descendiendo la gran escalera. Un fantasma captado por la cámara. ¿Pero quién era ella? La historia se remonta a principios del siglo XVIII, cuando Lady Dorothy Walpole, hermana del primer ministro de Inglaterra, vivía en Raynham Hall. Dorothy tenía un secreto, una aventura. Su marido lo descubrió. Su venganza fue brutal. Algunos dicen que la encerró, prohibiéndole ver a sus hijos. Otros afirman que fue envenenada. Oficialmente, murió de viruela en 1726. Pero los lugareños nunca lo creyeron. Insistían en que el espíritu inquieto de Dorothy aún vagaba por los pasillos, buscando a la familia que había perdido. Los avistamientos de la Dama Brown se remontan a siglos atrás. Incluso el rey Jorge IV afirmó haberla visto. Despertó aterrorizado y encontró a una mujer espectral mirándolo fijamente. Juró no volver jamás. Entonces llegó la infame foto, la imagen espeluznante que convirtió el fantasma de Dorothy en una sensación mundial. Los escépticos la llaman un efecto de luz, una doble exposición. Pero, ¿publicaría una revista respetada un engaño? ¿O acaso solo por un instante capturaron una prueba irrefutable de lo sobrenatural? Chateau Miranda, un castillo de cuento de hadas convertido en ruinas embrujadas. Escondido en lo profundo de la campiña belga, el Chateau Miranda antaño se alzaba como un impresionante castillo gótico, con sus agujas perforando el cielo como sacadas de un cuento de hadas.
Pero tras su imponente fachada se escondía una historia de guerra, sufrimiento y siniestros susurros de lo sobrenatural. Construido en 1907 para el conde Liedekerke de Beaufort, fue un lujoso refugio hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron el país. La familia huyó, abandonando el castillo a su suerte. Los alemanes lo tomaron, utilizándolo como campamento militar, y posteriormente se convirtió en campo de batalla durante la Batalla de las Ardenas. Tras la guerra, el castillo adquirió un nuevo e inquietante propósito. Se convirtió en orfanato y campamento de verano. Pero los niños hablaban de duros castigos e incluso abusos. Para la década de 1970, el orfanato cerró y el castillo quedó abandonado a su suerte. Sin embargo, las historias de su pasado se resistían a morir. Los exploradores urbanos reportaron susurros fantasmales, luces parpadeantes y la risa distante de niños invisibles. Algunos juraron haber visto figuras espectrales moviéndose por sus pasillos desmoronados, como si el castillo aún se aferrara a las almas de quienes vivieron y quizás murieron entre sus muros. El monasterio embrujado de Carta. La inquietante historia de la monja, parte de la serie El Conjuro, cautivó a la audiencia con su narrativa oscura, aunque recibió críticas mixtas. A diferencia de otras películas de la serie, la monja transporta a los espectadores a un monasterio rumano en 1952, donde una joven monja investiga un final autoinfligido solo para descubrir una presencia aterradora. La película se inspira en el monasterio de Carta de la vida real en Rumania, un sitio lleno de historia paranormal. El monasterio de Carta, construido en el siglo XV, fue un centro de vida religiosa y educación. Sin embargo, tras caer en desuso y ser abandonado en el siglo XIX, se convirtió en fuente de leyendas fantasmales. Los visitantes han relatado experiencias extrañas, como paredes, sillas que vibran y se mueven solas y cánticos espeluznantes cuando no hay nadie cerca. Visitantes reportan figuras oscuras y aire gélido, incluso en días cálidos. Su ubicación aislada y arquitectura deteriorada crean una atmósfera misteriosa, con avistamientos de luces nocturnas y pasos inexplicables. Este antiguo centro espiritual, ahora abandonado, atrae a investigadores paranormales y curiosos por su historia inquietante. Aunque menos aterrador que en la película La monja, el monasterio mantiene su aura sobrenatural, cautivando a quienes buscan experimentar lo inexplicable. El legado embrujado de Blickling Hall, uno de los monumentos más misteriosos de Inglaterra, tiene una rica historia que se remonta al siglo XV. Originalmente propiedad de Sir John Fastolf, pasó a manos de Sir Thomas y Elizabeth Boleyn en 1499, donde nacieron sus hijos, incluida Ana Bolena. La estructura actual se construyó sobre la casa original de la familia Bolena. Famosa por sus apariciones fantasmales de Ana Bolena, se dice que la finca recibe la visita de su fantasma, vestida de blanco y llevando su cabeza cortada. Su carruaje fantasma, tirado por caballos sin cabeza, se suma a su inquietante reputación. También se rumorea que el padre de Ana, Sir Thomas Boleyn, ronda los pasillos con su propia cabeza cortada. Los visitantes informan de ruidos extraños, como pasos y susurros, sobre todo en la biblioteca, donde suelen verse figuras oscuras. También son habituales los descensos repentinos de la temperatura, lo que indica una presencia paranormal. El papel de Blickling Hall en la Guerra Civil Inglesa, cuando sirvió como cuartel militar, profundiza su legado embrujado. Hoy en día, la finca, bajo el cuidado del National Trust desde 1962, es un destino popular para quienes se sienten atraídos por su historia real y sus historias sobrenaturales. La mezcla de importancia histórica y cuentos fantasmales hace de Blickling Hall un lugar donde el pasado y lo paranormal están entrelazados para siempre. La escalofriante Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas es una pequeña isla cerca de la Ciudad de México conocida por su inquietante reputación. Alguna vez fue un lugar tranquilo,
pero se volvió infame debido a una historia trágica. La leyenda dice que una niña se ahogó en un canal y su cuerpo fue descubierto por el cuidador de la isla, don Julián Santana Barrera. Encontró una muñeca flotando en el agua que se cree que pertenece a la niña. En un intento de honrar su espíritu, Julián colgó la muñeca en un árbol, pero este acto provocó apariciones inquietantes. A medida que continuaban los extraños eventos, Julián colgó más muñecas alrededor de la isla para apaciguar el espíritu de la niña. Pero las apariciones solo se hicieron más fuertes. Después de 50 años de coleccionar y colgar muñecas, Julián fue encontrado ahogado en el mismo canal donde la niña había muerto en circunstancias sospechosas. Hoy, la isla es una atracción turística escalofriante, donde los visitantes continúan agregando sus propias muñecas a la colección, creando un espectáculo extraño e inquietante. Se dice que las muñecas están embrujadas. Sus ojos siguen a los visitantes mientras exploran la oscura historia de la isla. Los fantasmas del castillo de Hermitage. Ubicado en las orillas de un río en Liddesdale, Escocia, el castillo de Hermitage es una fortaleza inquietante con un pasado oscuro y embrujado. Su austera estructura, similar a una fortaleza, exuda una presencia siniestra, y las leyendas sugieren que los espíritus de su trágica historia permanecen. Uno de los fantasmas más famosos es el de Sir Alexander Ramsay, sheriff de Teviotdale en el siglo XIV. Traicionado por Sir William Douglas, el caballero de Liddesdale, Ramsay fue encarcelado en la mazmorra del castillo y dejado morir de hambre. Se dice que su espíritu inquieto deambula por los terrenos, una presencia escalofriante de su cruel destino. Otro residente espectral es el malvado Lord Sulis A, una figura notoria acusada de practicar magia oscura y cometer crímenes horribles contra los niños. Su espantoso final, hervido vivo por los habitantes enfurecidos del pueblo, parece apropiado para sus malas acciones. Los lugareños y los visitantes afirman que su fantasma todavía ronda el castillo de Hermitage. La historia no contada de la casa Whaley San Diego es conocida por sus hermosas playas y su clima soleado, pero también alberga la casa Whaley, una de las más embrujadas de Estados Unidos. Construida en 1850 sobre el sitio de ejecución del Yankee Jim Robinson, la casa ha sido testigo de múltiples tragedias. La familia Whaley enfrentó el fallecimiento de su hijo pequeño por escarlatina, un incendio devastador, y posteriormente el asalto a punta de pistola de Anna Whaley y el suicidio de su hija Violet. Estas tragedias han convertido la casa en un foco de actividad paranormal, con reportes frecuentes de pasos misteriosos, llantos inexplicables y apariciones sombrías. Desde su aparición en Ghost Hunters en 2002, la casa Whaley, ahora un museo histórico, se ha convertido en un destino principal para los amantes de lo paranormal, ofreciendo una ventana única a la historia sobrenatural de América. El fantasma de 50 Berkeley Square. La casa más embrujada de Londres, conocida como 50 Berkeley Square, tiene una historia escalofriante que se remonta a principios del siglo XVIII. En su día fue el hogar de figuras prominentes como el diputado George Canning, pero su siniestro pasado persiste a pesar de que ahora es una librería. Se cree que el ático, donde una joven se quitó la vida trágicamente tras sufrir malos tratos, está embrujado por su espíritu inquieto. Los visitantes han informado de sucesos espeluznantes como ruidos inexplicables, caídas repentinas de temperatura y apariciones fantasmales. El oscuro legado de la casa también incluye los misteriosos fallecimientos de 2 personas durante su estancia. Además de su reputación aterradora, muchos describen la atmósfera como sofocante, con una abrumadora sensación de estar siendo observados. Más allá del ático, se han reportado pisadas extrañas, susurros y avistamientos de figuras en todo el edificio. Aunque no hay pruebas concretas que vinculen estos eventos sobrenaturales con incidentes específicos, la historia de tragedia y misterio de la casa continúa cautivando a los curiosos y a quienes se sienten atraídos por lo paranormal. El número 50 de Berkeley Square sigue siendo uno de los lugares embrujados más infames de Londres, donde la línea entre lo vivo y lo sobrenatural parece casi inexistente. Los rostros de Belmez. En una pequeña casa en Belmez,
España, un fenómeno inexplicable cautiva a visitantes. En 1971, María Gómez Pereira descubrió un rostro misterioso formándose en el suelo de su cocina. Al intentar removerlo, aparecieron más rostros de niños y adultos en el yeso. Este suceso, conocido como las caras de Belmez, permanece sin explicación científica. Aunque algunos sugieren causas sobrenaturales y otros apuntan a reacciones químicas, ni siquiera una investigación gubernamental ha logrado resolver el misterio. La casa, ahora un destino popular para investigadores paranormales, continúa atrayendo a quienes buscan entender este enigmático fenómeno. El castillo más espeluznante de Escocia, Leith. El Salón Leith es una vista encantadora si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo. Ubicado en Kennethmont, sirvió como residencia familiar durante más de 300 años. La apariencia pintoresca del castillo contrasta marcadamente con su turbulenta historia, que está llena de eventos oscuros e inquietantes. El sombrío pasado del salón incluye su uso como santuario para Andrew Hay de Rank, quien buscó refugio allí después de la sangrienta batalla de Culloden en 1746. El castillo también jugó un papel importante durante la Primera Guerra Mundial, cuando se convirtió en un hospital temporal. Albergó a más de 500 soldados gravemente heridos que habían sido heridos en los campos de batalla de Francia y Bélgica. La gran escala del sufrimiento soportado por estos soldados probablemente contribuya a la reputación embrujada del salón. Las historias inquietantes de Leith Hall no se limitan únicamente al pasado. La propiedad está ahora bajo el cuidado del National Trust for Scotland, gracias a Henrietta Leith Hay, quien la donó en 1945 y vivió allí hasta su muerte en 1963. Tanto los visitantes como el personal han informado de numerosos sucesos fantasmales. Una de las apariciones mencionadas con más frecuencia es la de un hombre con una venda blanca envuelta alrededor de su cabeza, posiblemente un soldado de la Primera Guerra Mundial. Otro avistamiento común es el de un joven con uniforme militar, un posible vestigio del pasado bélico de la sala. Además de estas figuras espectrales, la sala es conocida por sus fenómenos de otro mundo. Las habitaciones a veces emiten un olor distintivo a alcanfor, que a menudo se asocia con el tratamiento de heridas. Los visitantes han informado de haber oído pasos inexplicables, risas incorpóreas y voces de niños que resonaban por los pasillos. También se han informado de caídas repentinas de temperatura y la sensación de ser tocado por manos invisibles, lo que se suma a la atmósfera inquietante de la sala. La historia del castillo está llena de relatos de angustia y pérdida, lo que puede explicar las numerosas presencias fantasmales que se dice que persisten. Leith Hall sigue siendo un sitio fascinante y atmosférico, que atrae tanto a los entusiastas de la historia como a los intrigados por lo sobrenatural. Su combinación de importancia histórica y experiencias inquietantes sigue cautivando a quienes lo visitan, lo que lo convierte en un sitio imprescindible para cualquier persona interesada en el patrimonio embrujado de Escocia. Whaley House. San Diego cuenta con algunas de las mejores playas del mundo, con un clima agradable y una cultura vibrante que atrae a visitantes de todas partes. Sin embargo, también es el hogar de lo que podría ser la casa más embrujada de los Estados Unidos. Whaley House tiene una larga historia de tragedia y actividad paranormal que se remonta a fines de la década de 1850. La casa fue construida en el sitio de una ejecución pública donde fue ahorcado el yanqui Jim Robinson. A pesar de conocer esta historia sombría, Thomas Whaley compró el terreno en 1855 y comenzó a construir la casa. En 1857, Thomas, su esposa y sus 3 hijos se mudaron allí y pronto abrieron una tienda de abarrotes. Desafortunadamente, la tragedia golpeó repetidamente. Su hijo menor murió de escarlatina con solo 18 meses. Poco después, un incendio destruyó la tienda de abarrotes. Esta serie de desgracias impulsó a la familia Whaley a mudarse a San Francisco. La familia regresó años después, pero sus dificultades continuaron. La esposa de Thomas, Anna, fue retenida a punta de pistola por hombres armados y su hija mayor, Violet, se suicidó después de un matrimonio problemático.
A lo largo de los años, numerosos visitantes han informado de diversas actividades paranormales, incluidos pasos, sonidos de llanto y olores misteriosos aquí. Como no soy una persona súper-sensible, he escuchado esos pasos. Dadas las muertes de muchos miembros de la familia Whaley y de Yankee Jim, no es de extrañar que Whaley House se considere tan embrujada. Además de su reputación de embrujada, la casa ha sido objeto de numerosas investigaciones por parte de expertos paranormales. En 2002, el programa Ghost Hunters del canal Ski-Fi presentó la casa Whaley, donde se capturaron algunos de los fenómenos inexplicables que reportan los visitantes. Además, la casa Whaley suele incluirse en los recorridos de fantasmas de San Diego, donde los visitantes relatan experiencias de puntos fríos, luces parpadeantes y figuras sombrías. El edificio es ahora un sitio histórico y museo que atrae no solo a los interesados en su historia arquitectónica, sino también a los buscadores de emociones que esperan experimentar sus supuestos fenómenos fantasmales de primera mano. Rostros de Belmez. Esta inusual cabaña en Belmez no está estrictamente embrujada, pero presenta algunas anomalías inquietantes. El edificio se encuentra sobre un antiguo cementerio que data de 1830. La cocina es particularmente intrigante debido a un misterio que ha desconcertado a muchos. En 1971, María Gómez Pereira, una residente de la casa, descubrió que aparecía una cara en el piso de la cocina. No se trataba de una imagen fantasmal, sino de una especie de yeso que parecía surgir de debajo de la casa como si hubiera una cabeza enterrada allí. Perturbada por esta extraña visión, Pereira pidió ayuda a sus vecinos, quienes utilizaron un hacha para retirar el yeso. Sus esfuerzos revelaron más moldes de rostros de niños y hombres, lo que dio lugar al fenómeno ahora conocido como los rostros de Belmez. Muy interesante. Los expertos aún tienen que determinar cómo aparecieron estos moldes. Los visitantes siguen especulando sobre si Pereira fue responsable de los moldes o si fueron el resultado de una actividad paranormal. El misterio se profundizó cuando comenzaron a aparecer más rostros que aparentemente cambiaban con el tiempo. Algunos creen que estos rostros representan espíritus o entidades atrapadas dentro de las paredes de la casa. Otros sugieren que los factores ambientales o incluso las reacciones químicas podrían estar causando los extraños fenómenos. Para aumentar la intriga, el gobierno español realizó una investigación sobre el fenómeno, pero no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran ninguna afirmación sobrenatural. A pesar de esto, los rostros de Belmez continúan atrayendo a curiosos e investigadores paranormales. El sitio ha aparecido en numerosos documentales y artículos, lo que alimenta aún más la especulación sobre su verdadera naturaleza. Queen's House, Inglaterra. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero esta vale más que 1000 pesadillas. En 1966, el reverendo Ralph Hardy visitó Queen's House en Greenwich, Inglaterra, un lugar lleno de historia. Mientras admiraba la arquitectura, tomó una simple foto de la gran escalera tulipán. Pero al revelarla, encontró algo que no había visto con sus propios ojos. Una figura fantasmal subiendo las escaleras, con sus manos sombrías aferrándose a la barandilla como si luchara por subir. Antes de adentrarnos en el misterio, hablemos de Queen's House. Construida entre 1616 y 1619 por orden del rey Jacobo I, fue un regalo para su esposa, Ana de Dinamarca. La razón por la que la insultó furioso después de que ella disparara accidentalmente a su perro. Romántico, ¿verdad? Desafortunadamente, nunca llegó a disfrutarlo. Ana murió antes de que se terminara. ¿Podría su espíritu aún estar presente, explorando finalmente los pasillos que nunca llegó a ver? Con el paso de los siglos, la casa de la reina se convirtió en prisión, orfanato, hospital e incluso escuela antes de transformarse en museo. Si los fantasmas existen, este lugar tuvo muchas oportunidades para coleccionarlos. Volviendo a la infame foto. El reverendo Hardy quedó desconcertado
así que la envió a Kodak para su análisis. Los expertos concluyeron que no había sido manipulada, sin trucos, sin doble exposición, nada que sugiriera un engaño. La tragedia olvidada de Rumanía. Algunas tumbas están destinadas a permanecer intactas. Pero ¿qué sucede cuando la avaricia decide lo contrario? Construida en 1908, esta gran cripta de piedra fue el lugar de descanso final del barón Georgi Stirbe, un acaudalado terrateniente cuyo legado estaba destinado a la ruina. Solo 3 años después de su finalización, tanto el barón como su esposa fallecieron en 1911 y sus cuerpos fueron sepultados en el mausoleo. Debería haber sido un lugar de descanso eterno, pero en cambio se convirtió en un sitio de profanación implacable. La inmensa fortuna del barón fue redistribuida al pueblo, una decisión que dejó a algunos preguntándose si su muerte había sido completamente natural. Luego, en la década de 1950, el nuevo alcalde comunista de Bovila vio el mausoleo como nada más que un tesoro oculto. Ordenó allanar la tumba, saqueando cualquier objeto de valor que pudiera ser nacionalizado. Pero lo peor estaba por venir. Un grupo de adolescentes locales, deseosos de poner a prueba su valentía, irrumpió en la tumba y perturbó los restos del varón y su esposa. Y por perturbar, no me refiero a simple vandalismo. Me refiero a que jugaron al fútbol con las calaveras de los difuntos. Sí, has oído bien. Si las maldiciones son reales, entonces estos chicos sin duda se ganaron una esa noche. Para evitar más profanaciones, los restos de la familia fueron trasladados a otro lugar. El horror olvidado de Ontario. No todas las casas abandonadas están vacías. Algunas esperan. Algunos lugares tienen una presencia, un silencio antinatural que te hace dudar. Eso es exactamente lo que sintió R.M. Ryder cuando se topó con una casa en ruinas, torcida y abandonada en la solitaria cima de una colina de Ontario. En 2022, Ryder estaba de excursión cuando la vio. El esqueleto podrido de una casa contra el paisaje otoñal. Ventanas destrozadas, paredes desmoronándose. La escena de un crimen, un escondite. La curiosidad lo venció. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, el hedor a descomposición impregnaba el aire. Jaulas oxidadas de animales cubrían el suelo. La mugre manchaba las paredes y el techo se hundía. Pero el detalle más inquietante, un televisor moderno en la esquina, rodeado de botellas de bebida medio vacías. Alguien había estado allí recientemente. Ryder se fue, pero el misterio lo perseguía. Una cosa que estoy notando es que no hay arte en las paredes, ninguna decoración. Es bonito. Psst. Empezó a excavar, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. La casa perteneció a un criador de perros obsesionado con la producción masiva de cachorros para venderlos rápidamente. Los perros estaban en la inmundicia, hambrientos y apenas socializados. El oscuro pasado de la casa Redman Hirahara. Los fantasmas aquí perduran en la historia. Al sur de Watsonville, California, la casa Redman Hirahara yace abandonada, un símbolo de injusticia. En 1940, la familia Hirahara, japonesa estadounidense, compró esta mansión como símbolo de su éxito. Pero tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, todo cambió. La Orden Ejecutiva 9066 de Roosevelt forzó a miles de japoneses estadounidenses, incluidos los Hirahara, a campos de internamiento. Durante 4 años vivieron en barracones, despojados de dignidad y libertad. Aunque recuperaron su casa en 1945, las cosas nunca fueron iguales. En 1989, un terremoto dañó la estructura, forzándolos a abandonarla definitivamente. Hoy, la mansión se desmorona
testimonio de un oscuro capítulo en la historia estadounidense. Sus verdaderos fantasmas no son espíritus, sino ecos del sufrimiento humano real. Los oscuros secretos de la mansión Lalaurie. En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans se encuentra la infame mansión Lalaurie, un lugar envuelto en historias de terror y tragedia, conocida simplemente como la Casa Encantada. Esta histórica residencia en 1140 Royal Street tiene un pasado tan escalofriante que inspiró la serie de televisión American Horror Story. La figura central de su macabra historia es Madame Delphine Lalaurie. Para los extraños parecía refinada y reservada, pero los rumores sobre sus oscuras acciones cuentan una historia diferente. Las acusaciones sugieren que puede haber estado involucrada en los fallecimientos prematuros de sus dos primeros maridos. Su tercer matrimonio se disolvió en el caos, y después de que su esposo se fue, sus acciones se volvieron monstruosas. Era tristemente célebre por el indescriptible maltrato a sus esposos e incluso, de manera inquietante, a sus propios hijos. Su crueldad ha dejado una cicatriz en la mansión y algunos afirman sentir el dolor persistente de quienes sufrieron. Los visitantes han informado haber escuchado gemidos débiles y pasos inquietantes, mientras que la atmósfera pesada alrededor de la propiedad a menudo deja una impresión inquietante. El legado embrujado de Leith Hall. Leith Hall, situada en el tranquilo pueblo de Kennethmont, es una impresionante finca histórica que atrae a los visitantes con su pintoresca belleza. Sin embargo, debajo de su encantador exterior se esconde un pasado empañado por la tragedia y la pérdida. Durante más de 300 años, esta finca sirvió como residencia familiar, pero su historia es mucho más oscura de lo que parece. Uno de los capítulos más inquietantes de la historia de Leith Hall se desarrolló después de la sangrienta batalla de Culloden en 1747, cuando Andrew Hay, un noble escocés, se refugió en el castillo. La finca también jugó un papel importante durante la Primera Guerra Mundial, ya que sirvió como hospital temporal para atender a más de 500 soldados heridos en los campos de batalla de Francia y Bélgica. El sufrimiento ocurrido dejó una marca permanente, manifestándose en encuentros paranormales. La propiedad, administrada por el National Trust for Scotland, es conocida por su actividad sobrenatural. Se reporta frecuentemente la aparición de un soldado vendado y un joven militar que recorren los pasillos. Los visitantes experimentan olores a alcanfor, pasos misteriosos, risas, voces infantiles, cambios de temperatura y sensaciones de contacto inexplicable. Esta combinación de historia turbulenta y fenómenos inexplicables hace de Leith Hall un destino fascinante para entusiastas de lo histórico y paranormal. El antiguo Ram Inn. Construido en el siglo XII, este lugar es conocido por su intensa actividad paranormal. Los visitantes reportan voces misteriosas y encuentros con espíritus malignos. Ubicado sobre antiguos cementerios paganos, el sitio alberga energías sobrenaturales acumuladas durante siglos. El antiguo propietario, John Humphreys, descubrió un cementerio de sacrificios bajo la posada, desencadenando fenómenos inexplicables. Las múltiples tragedias ocurridas, junto con su arquitectura opresiva de pasillos estrechos y habitaciones oscuras, crean una atmósfera perturbadora que atrae a investigadores paranormales. La Rectoría Embrujada de Borley. La Rectoría de Borley, a menudo llamada la casa más embrujada de Inglaterra, está rodeada de una oscura historia de actividad paranormal. Ubicada en Essex, esta mansión del siglo XIX rápidamente ganó fama por sus sucesos espeluznantes. Los informes de figuras fantasmales, sonidos extraños y pasos inexplicables han llenado el folclore local durante décadas. La reputación de la casa se intensificó en la década de 1920 cuando el reverendo Harry Bull documentó sus experiencias espeluznantes mientras vivía allí. La aparición más famosa es la Dama Blanca, un espíritu que se cree que es una monja que se enamoró de un monje. Su amor prohibido terminó en tragedia y se dice que su alma inquieta ronda la casa para siempre, lamentando su amor perdido. Sin embargo, las apariciones de la Rectoría de Borley no se limitaron a figuras espectrales.
Se dice que los objetos se movieron solos, se produjeron incendios misteriosos y aparecieron mensajes extraños en las paredes. Estos extraños eventos hicieron de la rectoría un foco de atención para los investigadores paranormales, incluido el famoso Harry Price, el castillo embrujado de Chillingham. El castillo de Chillingham, en Northumberland, Inglaterra, es uno de los castillos más embrujados del Reino Unido. Su historia desde el siglo XII está marcada por violencia y derramamiento de sangre, especialmente durante los conflictos entre Inglaterra y Escocia. Los trágicos eventos dentro de sus muros dejaron energías sobrenaturales que persisten hasta hoy. Su famosa cámara de tormento, testigo de crueles actos, es uno de los lugares más temidos. Los visitantes reportan apariciones, gritos y una atmósfera perturbadora. El fantasma del niño azul deambula por los pasillos junto a puntos fríos y susurros, mientras la dama blanca, una novia asesinada en su noche de bodas, vaga en busca de justicia. Con sus estrechos pasajes y tenue iluminación, el castillo atrae a entusiastas de lo paranormal que buscan encuentros con estos espíritus. La plantación embrujada, Myrtles. La plantación Myrtles, establecida a fines del siglo XVIII, a menudo se considera una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Conocida por sus figuras fantasmales, pisadas inquietantes e incluso un espíritu vengativo, atrae a muchos cazadores de fantasmas. El trágico pasado de la plantación juega un papel importante en su actividad sobrenatural. Ubicada en una tierra que alguna vez estuvo habitada por tribus nativas americanas, la zona posee una antigua energía espiritual que se ha fusionado con la oscura historia de la planta. A lo largo de los años, la plantación ha sido testigo de una serie de calamidades, incluidos homicidios, accidentes y las duras condiciones de esclavitud. Muchos creen que esta energía vinculada a estos dolorosos eventos aún persiste, lo que convierte a la propiedad en un foco de actividad paranormal. Una historia famosa de la plantación es la de Chloe, una esclava acusada de envenenar a la familia. El veneno provocó el fallecimiento de miembros inocentes de la familia y se dice que el fantasma de Chloe deambula por los terrenos en busca de perdón. La gran mansión anterior a la Guerra de Secesión de la plantación se suma a su atmósfera embrujada con pisos crujientes, pasadizos secretos y espejos fantasmales. El intrincado diseño de la mansión, combinado con su trágica historia, hace que la propiedad parezca congelada en el tiempo, envuelta en misterio y energía espiritual. La Abadía de Carta, Rumania. La monja introdujo una visión única del género y recibió críticas mixtas tras su estreno. Esta película forma parte de la serie El Conjuro, conocida por sus representaciones de hechos reales como los fantasmas de Amityville y el poltergeist de Enfield. La serie también incluye películas sobre la infame muñeca Annabelle, retratada como mucho más siniestra que su forma original de Raggedy Ann. Los Warren, una pareja famosa por sus investigaciones paranormales, son fundamentales en estas historias. La monja se aparta de este patrón al situar su narrativa en 1952 y presentar el monasterio de Cardam, en Rumania, representado como una abadía en funcionamiento. La trama se centra en una joven monja enviada al monasterio para investigar las circunstancias del suicidio de otra monja. En lugar de descubrir respuestas, descubre una presencia inquietante. La película se inspira en un monasterio del siglo XV en Rumania, que se dice que está embrujado por los espíritus de monjes cistercienses que alguna vez vivieron allí. Los visitantes han informado de experiencias espeluznantes como paredes que vibran y sillas que se mueven solas. Aunque quizás no sea tan aterrador como la película, el lugar en sí sigue siendo bastante inquietante. La oscura historia del monasterio de Carta añade profundidad a su reputación de embrujo. Construido en el siglo XV, el monasterio fue un centro de vida religiosa y educación antes de caer en desuso. Fue abandonado durante el siglo XIX y desde entonces han aumentado las historias de actividad paranormal. Las leyendas locales hablan de luces extrañas que aparecen en las viejas ventanas y ruidos inexplicables que resuenan a través de las ruinas. Algunos afirman oír cánticos en los pasos cuando no hay nadie alrededor. Además, el aislamiento del monasterio y la arquitectura antigua contribuyen a su atmósfera inquietante,
lo que lo convierte en un lugar popular para los entusiastas de lo paranormal y los visitantes curiosos. Curiosamente, la reputación inquietante del monasterio no se limita solo a las apariciones fantasmales. Algunos han informado haber visto figuras sombrías moviéndose por el terreno, mientras que otros han sentido un frío intenso incluso en días cálidos. La reputación inquietante del monasterio se ha convertido en una leyenda local que mezcla hechos históricos con conocimientos sobrenaturales. A pesar de su sombrío pasado, el sitio atrae a turistas que buscan echar un vistazo a lo paranormal, lo que se suma a su misticismo y su intriga duradera. La Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas, o la Isla de las Muñecas, es una pequeña isla situada justo al sur de la Ciudad de México. Aunque ahora es un destino turístico, la fama de la isla se debe a eventos trágicos más que a una intención inicial de atraer visitantes. Es conocida por su reputación de lugar embrujado, dedicado a una joven que tuvo un final trágico allí. La isla está adornada con miles de inquietantes muñecas que se cree que están poseídas por el espíritu de la niña fallecida. La leyenda cuenta que la niña se ahogó en un canal y su cuerpo fue descubierto por el cuidador de la isla, don Julián Santana Barrera. Encontró una muñeca flotando en el canal que se pensaba que le pertenecía. En su memoria, colgó la muñeca en un árbol. Sin embargo, Julián comenzó a experimentar apariciones del espíritu de la niña. Para apaciguarla, colgó más muñecas por la isla, pero esto no puso fin a los disturbios. Después de 50 años de coleccionar y colgar muñecas, Julián fue encontrado ahogado en el mismo canal donde la niña había sido descubierta en circunstancias sospechosas. Hoy, la isla atrae a visitantes que añaden sus propias muñecas a la colección, creando un espectáculo bastante extraño pero verdadero. El monstruo del mausoleo, la cripta más espeluznante de Polonia. Se suponía que sería un lugar de descanso. En cambio, se convirtió en un escenario para lo macabro. En lo profundo de los bosques de Polonia, un solitario mausoleo se yergue en un silencio inquietante. Sus muros desmoronados esconden un secreto extraño e inquietante. Este es el Mausoleo Becker, construido en 1891 como el lugar de descanso final de Emil Becker, un antaño adinerado terrateniente. Pero su mute no fue el final de su historia. Fue solo el comienzo de algo mucho más extraño. Poco después del entierro de Becker, el mausoleo fue saqueado. Vándalos irrumpieron en el interior, robando todos los objetos de valor que encontraron. Pero el robo dio un giro siniestro cuando desenterraron los restos de Becker. Y por razones que nadie puede explicar, colocaron su cadáver en diferentes posiciones alrededor de la cripta. Curiosidad morbosa, una broma pesada. Cualquiera que fuera el motivo, marcó el mausoleo con un aire de pura maldad. Pero este lugar no había terminado de escandalizar a la gente. En los últimos años, el mausoleo se hizo famoso por algo aún más extraño. Una estatua demoníaca de tamaño natural acecha en su interior. El pueblo abandonado de Kuldara, la misteriosa maldición de la India. Algunos pueblos desaparecen por guerras, enfermedades o desastres. Pero Kuldara, en la India, fue abandonada de la noche a la mañana, dejando solo preguntas e historias de fantasmas. Ubicada en Rajasthan, Kuldara fue una vez un pueblo próspero, hogar de los brahmanes Paliwal, una comunidad próspera y culta. Pero a principios del siglo XIX, algo sucedió. Algo tan aterrador que una población de 1.500 personas desapareció sin dejar rastro. Cuenta la leyenda que la caída de Kuldara comenzó con Salim Singh, un poderoso y despiadado ministro de la región. Su codicia era legendaria y su gobierno temido. Un día, Singh puso la mira en la hija del jefe de la aldea. Exigió que se la entregaran, amenazando con la destrucción si los Paliwal se negaban. Los aldeanos no tenían intención de ceder, pero en lugar de quedarse a luchar, hicieron algo impactante.
Montecristo Homestead, la casa más embrujada de Australia. Montecristo Homestead, una majestuosa mansión victoriana en Yoon, Nueva Gales del Sur, esconde una historia oscura tras su elegante fachada. Construida en 1885 por Christopher Crowley, un granjero que se enriqueció gracias al ferrocarril, la casa pronto se convirtió en la más imponente de la región. La tragedia llegó en 1910, cuando Crowley murió por una infección. Su viuda Elizabeth, devastada, se recluyó en la casa durante 23 años, saliendo solo 2 veces antes de su muté en 1933. La propiedad quedó abandonada hasta 1963, cuando los Ryan la restauraron. Se dice que 10 espíritus habitan la mansión. Los Crowley, una criada embarazada que se suicidó dejando una mancha de sangre imborrable. Harold, el hijo encadenado de otra criada que murió de hambre. Un mozo de cuadra quemado vivo. La pequeña Ethel, empujada por las escaleras por una fuerza invisible. Y Jack Simpson, un conserje asesinado en 1960. Montecristo sigue siendo considerada la casa más embrujada de Australia, recordándonos que algunos lugares guardan secretos que se niegan a desaparecer. La Dama Brown de Raynham Hall. Raynham Hall es conocida en todo el mundo por su fantasmagórica residente, la Dama Brown. Se cree que esta figura fantasmal, captada en una famosa fotografía en 1936, es Lady Dorothy Walpole, cuya trágica historia da lugar a la aparición de estas apariciones fantasmales. La imagen de la Dama Brown bajando la gran escalera es una de las fotografías paranormales más emblemáticas jamás tomadas. La vida de Lady Dorothy dio un giro oscuro cuando su marido, Charles Townsend, la acusó de infidelidad y la encerró en el salón. Se dice que su espíritu, atrapado en busca de justicia o venganza, deambula por la finca. Los testigos a menudo informan de pasos extraños, puntos fríos y la sensación de estar siendo observados. Algunos afirman haber visto a la propia Dama Brown, vestida con un vestido de brocado marrón, con el rostro congelado en eterna desesperación. La reputación de fantasmagórica de Raynham Hall atrae a investigadores paranormales de todo el mundo. Numerosos relatos, fotografías y grabaciones documentan fenómenos inexplicables dentro de sus paredes. La belleza sobrecogedora del salón, combinada con su presencia sobrenatural, cautiva tanto a los creyentes como a los escépticos. Los visitantes de esta histórica finca siguen sintiéndose atraídos por el misterio que flota en el aire, lo que la convierte en un lugar fascinante para quienes buscan echar un vistazo al mundo de lo desconocido. El embrujado castillo de Brissac. El castillo de Brissac, un gran castillo con una rica historia, es el hogar de la inquietante presencia de la Dama Verde, el fantasma de Charlotte de Bresse. El trágico fallecimiento de Charlotte a manos de su celoso marido ha dejado una marca inquietante en el castillo. El castillo, que data del siglo XI, ha sido objeto de numerosas renovaciones. Pero es la historia del homicidio de Charlotte la que sigue rondando sus pasillos. Charlotte, la hija ilegítima del rey Carlos VII, tuvo un romance con Jacques de Brissac, un noble. Su marido, el marqués de Montague, descubrió el romance y en un ataque de ira acabó con su vida. Desde entonces, su fantasma, cubierto con un vestido verde suelto, ha sido visto vagando por el castillo. Los visitantes informan de fenómenos extraños como puntos fríos, susurros y la sensación de ser observados. La gran escalera, donde se dice que ocurrió la pérdida de la vida de Charlotte, es especialmente conocida por su escalofriante actividad sobrenatural. La oscura historia del castillo y el espíritu inquieto de la Dama Verde continúan cautivando a quienes lo visitan, dejando atrás una impresión duradera de misterio e intriga. El fuerte maldito de Bangar. El fuerte de Bangar, ubicado en la India, es famoso por su oscura reputación como el fuerte más embrujado del país. Se dice que el fuerte está maldito y la entrada está estrictamente prohibida después del atardecer. Los visitantes han informado de ruidos espeluznantes, avistamientos fantasmales y una abrumadora sensación de inquietud.
La leyenda del fuerte se remonta a una trágica historia de amor y traición. Un hechicero se enamoró de la bella princesa Ratnavati, pero sus intentos de atraerla fracasaron. Antes de morir, el hechicero maldijo el fuerte, prediciendo su destrucción y la perdición de su gente. Se cree que esta maldición desató fuerzas sobrenaturales que todavía acechan al fuerte. La atmósfera inquietante del fuerte está cargada con la presencia de seres de otro mundo. Los visitantes afirman experimentar sonidos extraños, susurros y la sensación de ser observados. Algunos incluso dicen haber visto espíritus errantes y objetos que se mueven por sí solos. Como resultado, el fuerte está prohibido de noche y se colocan señales de advertencia para mantener alejados a los intrusos. El pasado embrujado de Italia. Isla Poveglia. La isla Poveglia, frente a la costa italiana, es uno de los lugares más embrujados del país debido a su oscura historia. En el siglo XIV, durante la peste bubónica, sirvió como estación de cuarentena para enfermos y moribundos. Posteriormente, en el siglo XX, albergó un asilo psiquiátrico conocido por sus crueles tratamientos. Se dice que los espíritus de las víctimas de ambas épocas aún rondan la isla. Los visitantes reportan voces misteriosas y figuras sombrías entre las estructuras abandonadas y la vegetación descuidada. Aunque el acceso está restringido, la isla sigue atrayendo a investigadores paranormales, fascinados por su reputación como uno de los lugares más misteriosos y temidos de Italia. La Casa Misteriosa de Winchester. La Casa Misteriosa de Winchester, una enorme mansión con una reputación inquietante, ha cautivado a los visitantes durante años. El diseño confuso de la mansión y los avistamientos fantasmales están vinculados a su pasado inquietante, vinculado a los espíritus de quienes perdieron la vida por los rifles Winchester. La mansión, construida por Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas de fuego Winchester William Wirt Winchester, comenzó a construirse en 1884 y continuó hasta el fallecimiento de Sarah en 1922. La leyenda dice que Sarah Winchester creía que estaba embrujada por los espíritus inquietos de quienes perecieron a causa de las armas de su esposo. Para apaciguarlos, se embarcó en un proyecto de construcción interminable. Este diseño extraño, combinado con la problemática historia de la casa, se suma a su atmósfera inquietante. Los visitantes y el personal han informado de numerosos sucesos extraños a lo largo de los años. Pasos incorpóreos, voces susurrantes y puertas que se cierran solas son solo algunos de los fenómenos inquietantes. Muchos también han visto apariciones vestidas con ropa de la época victoriana. Los objetos se mueven inexplicablemente y la atmósfera está cargada de misterio. La gran cantidad de encuentros fantasmales hace que sea difícil descartar la idea de que los espíritus del pasado aún permanecen en la Casa Misteriosa de Winchester, lo que aumenta su escalofriante atractivo. Nos vemos en el próximo video.